Vamos a comenzar con el conversatorio. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Damos inicio a este tercer conversatorio del día de hoy, conmemorativo al Día de las Madres, el 10 de mayo. En primer lugar, me permitiré presentar a las personalidades que el día de hoy nos acompañan. En primer lugar, le demos la cordial bienvenida a la doctora Esmeralda Hernández Hernández, coordinadora de la maestría en Derecho. Asimismo, nos acompaña el doctor Trinidad Zamacona López, quien fungirá el día de hoy como moderador. De la misma manera, nos acompaña la maestra Cecilia Narciso Gaitán, la cual el día de hoy nos acompaña como ponente. Asimismo, le damos la más cordial bienvenida a la maestrante, la licenciada Concepción Nava Seferino, quien también el día de hoy nos acompaña como ponente. Bueno, en segundo punto, le cederé el uso de la palabra a la doctora Esmeralda Hernández Hernández para que nos dé las palabras de bienvenida y la justificación de dicho conversatorio. Adelante, doctora. Muy buenas tardes tengan todas y todos y sean muy bienvenidos a este conversatorio donde se hablará de los derechos humanos de las mujeres en México y creo que hoy es muy emotivo porque mañana es el 10 de mayo, que para nosotras todos los días somos mamás, no hay ningún minuto que no lo seamos y qué mejor que expresar con las ponentes que tenemos el día de hoy, expresar que a pesar de que tenemos lugares donde estamos ubicados con nuestro trabajo en instituciones como lo es la maestra Cecilia Narciso Gaitán, como estudiante que es el de la maestría, la Concepción Nava Seferino, demostrando que nosotras, a pesar de que tenemos mil cosas que hacer, atendemos casa, atendemos, somos hijas, somos madres, y pues el día de hoy es qué mejor que impartan y digan los conocimientos de este tema a la sociedad y que escuchen las mujeres y sobre todo también los compañeros hombres, porque pues algunos tenemos hijos hombres, entonces tenemos hermanos, papás, pues, para que también los involucremos en estas áreas que también nosotras como mujeres pues damos mucho a la sociedad y en las instituciones. Sean todas bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Esmeralda Hernández Hernández, por estas palabras. Ya como es el tercer conversatorio y con este cerramos, agradezco a todos los integrantes de la octava generación en Derecho Constitucional, en la maestría en Derecho Constitucional, por toda la labor y el apoyo que nos brindaron para hacer estos tres eventos el día de hoy. Bueno, como siguiente punto, me permitiré leer una breve semblanza de la alta trayectoria que destaca el doctor Trinidad Zamacona López. Bueno, él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero, con grado de maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la misma institución. Él es catedrático de la Unidad Académica de Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero por examen de oposición. Es secretario particular, fue secretario particular del ex senador de la República, Porfirio Camarena Castro, abogado postulante en materia penal, laboral, civil, administrativa de responsabilidades, defensor público universitario en el Tribunal Universitario de la Universidad Autónoma de Guerrero, actualmente magistrado del Tribunal Universitario de la Universidad Autónoma de Guerrero, ha sido conferencista nacional e internacional. Desde este momento le cedo el uso de la palabra al doctor Trinidad Zamacona López para que explique la dinámica de dicho conversatorio. Adelante, doctor. Tu micrófono, doctor. Muchas gracias a todos. Buenas tardes a quienes nos siguen en las redes sociales. Bueno, la mecánica para cada una de las participantes tendrán de 10 a 15 minutos para disertar su tema. Al final tendrán el mensaje que puedan dar de acuerdo a su participación, ¿verdad? Para podernos ajustar a los tiempos que tenemos programado. Mi estimado Germán, sería la mecánica de este evento. Y bueno, si me permiten, vamos a darle lectura al primer currículum, ¿verdad?
de la maestra Cecilia Narciso Gaitán. Es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Guerrero, ¿verdad? Maestría en Mediación y Conciliación del Poder Judicial del Estado de Guerrero. Experiencia laboral, ha sido agente del Ministerio Público del Fuero Común en la Procuraduría General de Justicia de la entidad, coordinadora auxiliar adscrita a la Dirección General de Orientación, Quejas y Gestión de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, encargada de la Dirección General de Orientación, Quejas y Gestión, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, secretaria de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, vicepresidenta de la zona sur de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, los diplomados que ha recibido, el sistema penal acusatorio, derechos humanos en la práctica, diplomado internacional en educación de igualdad de género y derechos humanos. Menciones honoríficas por la defensa de su tesis, medios alternativos de solución de controversias para reparar violaciones a derechos humanos en Guerrero, que es la trayectoria personal de nuestra invitada, la maestra Cecilia Narciso Gaitán. Y bueno, con respecto a la compañera Concepción Nava Teferino, es licenciada por la Universidad Autónoma de Guerrero, es maestriante también en la universidad, en la Facultad de Derecho, la maestría que coordina la doctora Esmeralda Hernández Hernández, es abogada postulante, me consta que en diferentes materias también, ha estado como auxiliar jurídico en diferentes despachos aquí en la capital del estado. Bienvenida, Concepción, bienvenida, maestra Narciso Gaitán, Cecilia, para que nos acompañen en este conversatorio. Es conmemorativo el 10 de mayo, es como un pequeño homenaje a las madres el día de mañana, ¿verdad? Que se festeja desde hace mucho tiempo aquí en nuestro país. Adelante, maestra Cecilia Narciso Gaitán, quiero usted un uso de la voz. Hola, muy buenas tardes. Primeramente quiero saludar a todas, a todos y a todes en este día que pues bueno se me ha invitado con mucho cariño y con mucho respeto. Primeramente para mí como mujer y como mamá es un honor estar en este día, en el marco del Día de las Madres, ya lo mencionó el doctor Trinidad y la doctora Esmeralda, y quiero anticipar una felicitación a todas las mamás de nuestro estado de Guerrero, pero también a todas las mamás de este mundo. Quiero agradecer la invitación a dos grandes amigos y amiga, que es al doctor Trinidad Zamacona López, quien funge como moderador, y a la doctora Esmeralda Hernández Hernández, coordinadora de la maestría de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero. Sin duda son dos grandes juristas quienes coincidimos en esta vida del quehacer jurídico a favor de la humanidad. Y también quiero hoy comparto este escenario virtual con Concepción Nava Seferino, quien es maestrante, pues bueno, una joven que siempre todos queremos que las juventudes se comprometan con una agenda esencial y fundamental, la agenda de los derechos humanos. Y de manera muy puntual y específica, la agenda de los derechos de las mujeres. Quiero también no dejar de mencionar y un saludo muy especial a aquellas personas quienes se dieron cita también y que dedicaron un momento de su espacio en este conversatorio y que valoro mucho su tiempo. Se me ha invitado a hablar sobre los derechos humanos de las mujeres en México. Quiero iniciar diciendo que no hay una división de derechos. Los derechos son para todas las personas, los derechos son universales, el cual es un principio
de los derechos humanos. Quiero, como siempre en todas mis participaciones, quiero iniciar con una definición que son los derechos humanos, una definición general. Y pues bueno, primeramente los derechos humanos son facultades, son prerrogativas inherentes al ser humano que corresponden por su propia naturaleza, indispensables para asegurar su pleno desarrollo en la sociedad. Esto está establecido, este concepto, en el artículo 12 de la ley 696 de la Comisión de los Derechos Humanos. Y que hablando de la universalidad y que se habla de manera de derechos generales y que en esta lucha en la historia que ha tenido la necesidad de hablar de los derechos específicos de las mujeres y que lo ha hecho la comunidad mundial en legislar a favor de los grupos que históricamente han sido pues marginados, han sido discriminados y que esto conlleva y que ha afectado de una manera a a este grupo de personas que hoy se le conoce como grupos prioritarios. Y que dentro de esos grupos prioritarios, pues tenemos a las niñas, a los niños, a los adolescentes, mujeres. Y no quiero dejar de mencionar, porque también son importantes, a las personas con discapacidad, a los adultos mayores, a personas indígenas, afromexicanos, las empleadas del hogar y todos estos que formamos parte y que ahí en todos estos sectores nos encontramos las mujeres y que en ese sentido de poder garantizar los derechos de las mujeres, pues bueno, la historia nos ha llevado a reconocer a las mujeres como sujetas de derecho. Sin hacer un estudio histórico de manera muy puntual, vemos que hasta el siglo XX, pues después de varios años de la lucha de las mujeres, venimos ganando espacios dentro del ámbito público, porque siempre históricamente se habla del patriarcado y que históricamente las mujeres estábamos situadas en el ámbito privado. Y hablo ahí de las mujeres del hogar, las mujeres también que han cuidado y que en este marco del Día de las Madres, allí nos situamos. Nuestras madres, yo lo pongo como ejemplo, mi madre no tuvo la oportunidad de tener unos estudios dado a la carencia de recursos y a la pobreza en la cual ella pues se desarrolló. Pero que esto no ha sido un obstáculo para las mujeres. Pero esos obstáculos siempre se fueron dando a través del patriarcado. Y en tanto, pues que esta lucha del reconocimiento de los derechos hacia las mujeres, pues en México empiezan a reconocerse los derechos, el derecho a votar y ser votado, que surgen el 17 de octubre de 1953 y es cuando se publica en el Diario Oficial gran parte de este movimiento. Fue encabezado por la primera diputada yucateca, Elvira Carrillo Puerto, quien fue la impulsora para efecto del derecho al voto de las mujeres. Consideramos que ahí ya habíamos ganado un espacio en la vida pública, que era tener una participación dentro de la democracia política. Pero al darnos cuenta que realmente ese derecho a otorgarlos a las mujeres no era suficiente y que la brecha de desigualdad continuaba hacia las mujeres al ser discriminadas primeramente también por su color de origen, por su raza, por diversas costumbres, seguían siendo este sector de las mujeres
seguimos siendo discriminadas. Hay avances significativos en la parte jurídica, en marcos jurídicos, desde lo local, nacional e internacional. Y quiero citar en esta vía de una herramienta jurídica que viene a dar una globalización sobre los derechos de las mujeres, es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, conocida como la Convención Belén do Pará, que es de 1994, y también otra herramienta que nos viene a fortalecer los derechos como sujetas de derechos de todo este andamiaje jurídico es la Comisión para eliminar la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es conocida como la CEDAW, que surge en 1979. Allí en estos instrumentos, pues sin duda se contienen derechos, y ya lo he citado, a una igualdad, a no ser discriminados, al empoderamiento, a la autonomía de las mujeres, a los derechos sexuales y reproductivos. Estos derechos que por el simple hecho de ser personas, seres humanos, ya los traemos, y que se habla del derecho, del derecho natural, ¿no? Y que en un momento dado, para poder reconocerlos, pues se tiene que ser en el derecho positivo. Pero pues bueno, la lucha de las mujeres, lo han dicho doctrinarias, se han dicho las feministas en la academia, en este tipo de foros, la importancia de poder hacer vigente los derechos de las mujeres que ya tenemos pues reconocidos en una norma. En esta vía, pues bueno, en la normatividad en México, pues ya lo he mencionado, hay muchos avances. Y primeramente partimos desde la Constitución. Uno de los principios de garantizar los derechos humanos de las mujeres, pues están establecidos primeramente como una parte rector es el artículo primero de la Constitución. Allí en el artículo pues vienen establecidas las obligaciones del Estado mexicano de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Otro principio también que nos habla el artículo primero es también sobre los principios que rigen en los derechos humanos en México, y que habla sobre sus principios y que son universales, son interdependientes, indivisibles y progresivos. En esta progresividad podemos citar en el tema de los derechos de las mujeres el derecho al cuidado, el derecho también, el derecho de tener hoy con las reformas del tema de paridad, estar en espacios públicos. Quiero mencionar que para que las mujeres llegamos a un espacio público no es fácil. Primeramente, porque tienes ante la sociedad, y que esto no ha cambiado, estamos en pleno siglo XXI y que no ha cambiado, que tenemos que demostrar las mujeres primeramente que tenemos la capacidad. Y posteriormente a demostrar que tienes la capacidad, te enfrentas a unas circunstancias de poder que también tienes que luchar con las mujeres. Y yo diría que no es una lucha ni con mujeres ni con hombres. Es tener respeto hacia la persona, donde todas y todos tengamos los mismos derechos, porque así es uno de los principios de la universalidad. Pero dada a estas circunstancias, a esta violencia que se ha vivido y que se sigue viviendo en la actualidad, pues surgen las necesidades de, como lo mencionaba, de hacer leyes o reglamentos específicos para visibilizar el tema de las mujeres como sujetas de derecho.
Quiero, en cuanto a México, los avances legislativos, pues ya lo mencionaba, la Constitución, pues cité el artículo 1, pero también tenemos el artículo 4, donde somos iguales los hombres y las mujeres, somos iguales ante la ley, pues también tenemos derecho a la salud. Hubo una reforma en el artículo 2 sobre los pueblos originarios, donde ya se reconoce como sujetas de derecho también a los hombres y a las mujeres. Tenemos la Ley General a la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General, pero también en nuestro estado, en manera de armonizar, tenemos la Ley 494, que también es sobre la igualdad entre mujeres y hombres del estado de Guerrero, como marco para erradicar la violencia hacia las mujeres. También está la ley 553 que nos da, que es una ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Sin duda hay infinidades de instrumentos internacionales, nacionales y locales. Pero la importancia de garantizar los derechos de las mujeres está en la vida cotidiana, de cómo nosotros, como seres humanos, hacemos que los derechos de las mujeres tengan una vigencia y tengan un respeto a la dignidad de las mujeres. Primeramente, en materia de derechos humanos, quiero situarme. ¿Qué hacemos en una política sustantiva a favor de las mujeres? Los derechos, primeramente, pertenecemos a un sistema no jurisdiccional. En ese sistema no jurisdiccional es garantizar que los derechos de las personas y de manera específica de las mujeres puedan ser respetados, y que nuestra naturaleza jurídica de competencia es sobre actos y omisiones de naturaleza administrativa que cometen servidoras y servidores públicos, tanto del ámbito estatal y del ámbito municipal. Ahí surgen las estrategias de acciones sustantivas a favor de las mujeres. Comentarle que como política pública, esta Comisión de los Derechos Humanos, yo me honro en presidir y decir que soy la primera mujer como presidenta que en estos años, desde su fundación, 31 años tuvieron a cargo de hombres, y que hoy yo soy la primera mujer. Que también en esta vía, llegar a este cargo ha sido una responsabilidad la cual he asumido, y que estamos en la implementación de las políticas públicas. En los primeros 100 días implementamos una investigación que nos arrojó un informe especial para detectar que tanto en el ámbito estatal como municipal y en los órganos autónomos y descentralizados existieran las unidades de género. Las unidades de género que tienen un propósito de atender una política transversal de mujeres y hombres. Y que en esa vía, pues bueno, nos dio también estrategias para implementar conversatorios y congresos sobre el seguimiento del ABC de las unidades de género y acompañar a quienes tienen esas atribuciones en cada uno de las instancias municipales y estatales. Generando también, dando vigencia a programas específicos a favor de las mujeres, de las niñas y de las adolescentes, con capacitación, con el acercamiento hacia los lugares donde se cometen violaciones a los derechos humanos, brindando en un área de la Dirección de Orientación y Quejas, las delegaciones en las regiones de nuestro estado,
brindar las asesorías jurídicas y acompañamientos. Cuando una mujer que es violentada y pasa este proceso de afectación, lo que quiere primeramente tener contención, una contención psicológica, médica y jurídica. Esas estrategias han sido fundamentales para el desarrollo de las actividades sustantivas a favor de las mujeres en materia de derechos humanos. Las mujeres víctimas de violencia, el al ser acompañados es una fortaleza. Y lo que estamos haciendo en la comisión es eso, de que una mujer no esté sola, y lo puntualizo porque es una de las realidades que se dan en la vida cotidiana cuando las mujeres son violentadas. Otra política pública que también tenemos a favor de las mujeres es en el tema también de las mujeres indígenas, de las mujeres afro, a través de conversatorios, a través de las capacitaciones, pero saber el sentir de estas mujeres. En esta competencia que tiene la comisión y dentro de sus procedimientos que tenemos de la protección y defensa en relación a las investigaciones, la Comisión de Derechos Humanos ha documentado y ha investigado con una perspectiva de género, desde el enfoque intercultural, para que esta investigación sea una investigación de manera integral en la máxima protección de los derechos humanos de las mujeres. Una de las máximas protecciones a los derechos humanos es que la Comisión de Derechos Humanos ha emitido recomendaciones por violaciones a derechos humanos de las mujeres. Acompañamos también a las mujeres buscadoras en el tema de desaparición forzada. También se tiene en la documentación de las recomendaciones que el cual se han cometido violaciones por servidoras y servidores públicos como el derecho a la libertad y seguridad jurídica. Mencionar algunos derechos en cuanto al derecho a no ser sometidas también a tortura a las mujeres, también a la protección de las infancias. Y quiero puntualizar y resaltar el tema de la protección de las infancias cuando me refiero cuando las niñas y los niños son afectados primeramente desde una violación a sus derechos de las infancias desde los hogares. La mayor parte de las violaciones que sufren las infancias, refiriéndome a las niñas, viene de los hogares. Y que aquí tenemos que hacer incidencia todos los actores de servidoras y servidores públicos en las políticas públicas desde una responsabilidad social para poder combatir y garantizar los derechos que tienen las infancias. Estamos también haciendo acciones a favor de lo que hoy ha estado mucho en las redes de las uniones tempranas. Yo lo cito como uniones tempranas porque no podemos hablar de un matrimonio porque la legislatura federal en materia civil establece una edad mínima que es de los 18 años. Entonces, cuando no hay un matrimonio jurídicamente hablando, pues no estamos en ese supuesto, pero sí se da y que se ha comentado que por el tema de usos y costumbres está el tema de las uniones tempranas y que las políticas públicas tienen que hacerse desde un enfoque cultural,
con un enfoque también desde la interculturalidad de los pueblos originarios, para poder garantizar que las niñas, las adolescentes y las mujeres somos sujetas de derecho y que lo que está plasmado tanto en el marco internacional como es la CEDAW, como es también la Convención Belém do Pará, realmente tenga esa garantía y esa máxima protección de los derechos de las mujeres. Sobre las acciones que la Comisión habla y garantizando sobre los derechos de las mujeres en México, es hacer que esos derechos, que hablando desde una perspectiva de las mujeres, tengan una garantía enfocada a los principios de la universalidad. Por eso la Comisión de Derechos Humanos siempre ha incidido y ha apostado que fortalecer el tema de los derechos humanos de un sector es esencial. Yo quisiera mencionar que la Comisión de Derechos Humanos no tan solo es una instancia que nos limitamos a estar en espacios como se le llama en escritorio. Hemos generado una política de un acercamiento de un programa de la Comisión Cerca de Ti y que va con una finalidad de estar en los lugares donde se requiere una cultura para los derechos humanos, una cultura de enseñar cuáles son los derechos humanos de las mujeres para poder ellas poderlos ejercer. Estamos acercándonos en el tema también de todo el Estado con este tema de capacitaciones, también para poder rescatar el tejido social. Tenemos una de las políticas y una de las acciones a través de los dibujos que hacemos los concursos a las infancias. Es donde vemos plasmados los derechos de las niñas, de que quieren plasmar, que plasman sus derechos a través de una libertad, a través de la violencia que viven en sus hogares, y que eso a nosotros como comisión y como titular de la Comisión de Derechos Humanos nos da de que las políticas públicas puedan tener principalmente esa reacción de garantizar la protección de estos derechos de las mujeres. Quiero dejar en este momento mi participación sobre que la competencia que tiene la comisión, a grandes rasgos, le hablé sobre el marco jurídico y que pues bueno, el tema de las mujeres también está enfocado y que lo sabemos en el tema de la violencia hacia las mujeres y que pues bueno, ahí podemos enfocar diversos tipos de violencia y que este tipo de violencia tenemos que poderlo erradicar con las políticas públicas que podemos hacer cada uno de las instancias para poder que tenemos una responsabilidad partiendo de un principio, el artículo primero, que todas y todos los servidores públicos estamos obligados a proteger los derechos humanos. Bueno, agradezco en esta primera participación dejar hasta aquí y quedar pues a ustedes en una segunda participación. Gracias. Gracias, maestra Cecilia Narciso Gaitán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Vamos a escuchar en igual tiempo y circunstancias a la compañera Concepción Navas Seferino. Adelante, abogada. Hola, muy buenas tardes. Tengan todos los que están siguiendo la transmisión. Antes de iniciar, me gustaría agradecer al doctor Javier Saldaña Almazán, a la doctora Esmeralda Hernández Hernández y también a usted, doctor, por este espacio que nos están brindando
para poder llevar a cabo el evento. Asimismo, es un honor para mí estar compartiendo, ¿verdad? Este pequeño espacio con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, así como el distinguido actualmente magistrado del Tribunal Universitario de la Universidad Autónoma de Guerrero, doctor Trinidad. Pues bueno, sin más preámbulo, voy a dar inicio. Ya la presidenta dio a conocer a grandes rasgos todos los derechos que tienen las mujeres y comentaba que no a redundar, ¿no?, en el tema de cómo es que han ido teniendo fuerza, porque en realidad, ¿por qué hablar de derechos humanos de las mujeres? Se supone que hay una igualdad para ambos, tanto hombres como mujeres. Sin embargo, a raíz de que los derechos hacia las mujeres, aun cuando ya estaban reconocidos por el hecho de ser humano, no se les brindaban a ellas estos derechos. Tan es así que no tenían derecho a la educación, tan es así que el derecho al trabajo tampoco era reconocido para ellas. Aunado a ello, aun cuando fueron reconocidos, pues no tenían ese ingreso económico igual, ese salario no era remunerado de la misma forma, tanto hombres como para mujeres. Entonces, viene la ley, vienen las luchas feministas y logran, ¿no?, esa igualdad. Ahora bien, no nada más en cuanto estoy haciendo realce algunos de los derechos que han ahora sí que tenido que hacerse luchas constantes para lograr tenerlos, como es el derecho al trabajo, como es ese derecho a la política, por ejemplo, que hoy en día es un tema muy politizado porque sabemos bien que aun cuando ya existe ese derecho, ya están estas prerrogativas de igualdad, a veces no se han cumplido. Tan es así que tuvieron que hacer esta reforma del 50 y 50, y pues bueno, este derecho ahora podría decirse que se está viendo salvaguardado y se están incursionando más mujeres en este ámbito. Es importante reconocer también que la mujer empezó con este derecho en 1953, imagínense, y es la fecha en la que a ser votada a ser votada y ser electa. Tan es así que llevábamos años y años y no teníamos una presidenta de la República. Actualmente, con la primera mujer presidenta, que es Claudia Sheinbaum, ella ha logrado romper con este esquema de que siempre habían sido hombres, y actualmente este derecho de la mujer se ve ahora sí que reconocido ahí. Hay otro derecho que también las mujeres tienen, sin embargo, suele ser transgredido. Hablaba hace un momento la presidenta de el tema de los usos y costumbres en cuanto a que por ese uso y costumbre las casan a muy temprana edad. De estadísticas de INEGI de este 2024 se establece que sigue siendo muy alta la prevalencia de uniones y matrimonios entre menores de 18 años, de acuerdo a la encuesta que se acaba de realizar en 2024. Entonces, ese derecho que a lo mejor tienen esas niñas, no, aun cuando ya está en la norma, ya está dentro de una ley, ¿cómo es la inaplicabilidad, podría decirse, de la norma? Porque ¿cómo contraviertes contra esos usos y costumbres? Yo sé que los usos y costumbres no tendrían, o sabemos todos que los usos y costumbres no tendrían que estar por encima de la Constitución. Sin embargo, sigue pasando. Tan es así que estos datos de INEGI establecen que hay una prevalencia de estos indicadores, o sea, sigue alto el indicador. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos con eso en pleno siglo XXI? ¿No? Entonces, ¿qué hace falta? ¿Qué nos hace falta a lo mejor como mujeres? Seguir dar a conocer cuáles son nuestros derechos, pero no nada más a conocerlos, sino cómo pueden ejercerlos, porque creo que lo complicado, lo difícil para las mujeres es cómo ejercer esos derechos,
porque aunado, aunque cuando ya estén plasmados, ¿cómo tú como mujer vas y los haces valer? Es muy difícil. Ahora bien, todas estas, inclusive hay una, dice, de acuerdo al índice global también de la brecha de género en el Foro Económico Mundial, establece que en el mundo, entre, seguramente lo más probable, va a llevarnos 5 generaciones que esta brecha pueda cerrarse porque es muy complicado de acuerdo a los datos estadísticos que ellos tienen, es muy complicado que esta brecha se llegue a cerrar. Bueno, pues ya no voy a reanudar más, creo que, o considero que la presidenta dio a conocer muy a grandes rasgos todos los derechos que tenemos, o cómo es que estos han venido surgiendo y por qué son tan importantes para las mujeres, pero no nada más que sean importantes, sino que también nosotros seamos conscientes de cómo hacerlos valer. Sería cuanto a mi participación. Muchas gracias, Concepción. Excelente las dos compañeras. Maestra Cecilia, ¿algún otro mensaje antes de que demos datos estadísticos de las mujeres con respecto al 10 de mayo, el día de mañana, que esta celebración se remonta desde 1922, cuando José Vasconcelos, entonces secretario de Educación Pública, y Rafael Alducin, fundador del periódico Excelsior, impulsaron la idea de festejar a las mujeres. Eligió el 10 de mayo porque en aquel tiempo era una fecha de pago común. Y bueno, pues está cerca la quincena, pues para poder comprar un pequeño presente para mamá. Mamá lo merece todo, ¿verdad? ¿Algún mensaje, mi estimada maestra Cecilia? Pues yo quisiera dar mi mensaje primeramente que el tema de las mujeres y en el marco del Día de las Madres, que como seres humanos no perdamos la humildad como hijas e hijos. Que cualquiera que sea nuestro origen, nuestros padres y nuestras madres siempre han dado lo mejor para nosotros. Que han luchado todos los días, que se han desvelado por nosotros los hijos. Y que ese cariño y ese amor puro, sincero que damos los padres, los entendemos cuando tenemos a nuestros propios hijos. Hoy que Dios me ha dado la oportunidad de ser madre, el cual me siento muy bendecida, muy orgullosa por mis hijas. Y como lo decimos las mujeres, las madres, no importa dónde estemos, no importa que nos arrastremos por nuestras hijas y nuestros hijos. Que abrazo a todas las mujeres, a todos los hombres, porque el día de mañana hagamos primeramente una oración por la mujer que nos dio la vida, por la mujer que si no está, desde donde está, nos cuida. Y por las que tenemos aún la bendición de tenerla, cuidarla. Porque es ahí donde las mujeres damos todo para cuidar a los demás. Y que en materia de derechos humanos son los derechos al cuidado. Gracias. Gracias, maestra Concepción. Pues una felicitación a todas las mamás porque mañana es su día. Bueno, yo creo que todos los días en lo personal para mí es el Día de las Madres, porque el hecho de tenerla para mí es algo grandioso. El hecho de despertar y saber que si algo necesito, si algo, para mí un abrazo de ella es mi medicina. Si estoy mal, ella voy, la abrazo y para mí es todo. Entonces creo que el hecho de que tener a nuestra mamá ahí
no es que sea el día 10 de mayo su celebración, sino que yo creo que todos los días deberíamos de apapacharlas y reconocerles todo lo que hacen por nosotros, no nada más por sus hijos, sino las mamás que, en este caso como la presidenta, que desde su trinchera está luchando por los derechos de las mujeres, en la escuela, las maestras que ayudan a las mejor algunas alumnas si tienen algún problema y ellas las orientan y les brindan esa facilidad para poder salir de donde estén. Entonces creo que reconocerles siempre, no nada más el día de mañana o hoy que estamos con este conversatorio, sino que todos los días deberíamos de reconocer esa gran labor. Y pues un saludito a mi mami, ojalá nos esté viendo y si no, pues le mando un fuerte abrazo y ojalá nos esté viendo. Pues muchísimas gracias a todos y también a usted. Gracias. Fíjense que hay 38 millones de mujeres en nuestro país que son madres. Y de esos 38 millones, 35.221.314 por lo menos tienen un hijo. ¿Dónde están las mujeres? Están en la función pública, están en los poderes. Hace rato tuvimos la participación de la diputada Jesucita Galeana, que está en el Congreso. Pero ¿cuántas mujeres hay en la Guardia Nacional? 25.554 mujeres, de un total de 126.103 efectivos. La Ciudad de México es la ciudad que más policía tiene, mujeres. Tiene cerca de 11.419 mujeres. 2.923 mujeres son personal administrativo. 3.631 están en la policía bancaria. 929 en la policía auxiliar y 3.468 mujeres se desempeñan en actividades operativas. Pero vamos un poquito más allá. Las mujeres que vuelan, las mujeres que son piloto aviador, el 5% de 1,000, es decir, 5,000 mujeres son piloto aviador. 5% del total de los pilotos, según la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte. Muchas felicidades a todas, donde estén. Hoy las que están sufriendo en los hospitales por alguna enfermedad y se están recuperando, les deseamos lo mejor, les abrazamos con cariño. Gracias, maestra Cecilia, gracias por sección. No eres mamá, pero eres hija. Ya mandaste un mensaje muy afectivo. Yo le mando uno a mi mamá que está en el cielo, que sé que desde allá me cuida. Germán, adelante, mi estimado maestro. Muchas gracias, doctor Trinidad Zamacona López. Muchas felicidades por esta gran ponencia que hicieron las dos ponentes el día de hoy. Vamos a seguir como el último punto de esta moderación. Vamos a seguir con la entrega de reconocimientos. Me voy a permitir compartir pantalla. En primer lugar, vamos a hacerle la entrega de reconocimientos al moderador el día de hoy. La Universidad Autónoma de Guerrero, la Facultad de Derecho y la Maestría en Derecho otorga el presente reconocimiento al doctor Trinidad Zamacona López por su valiosa participación como moderador en el conversatorio denominado Los Derechos Humanos de las Mujeres en México, contribuyendo de manera significativa a la formación académica de nuestros universitarios. Su dedicación y compromiso han sido fundamentales para la formación de nuestros estudiantes de Derecho, fortaleciendo los cimientos de su educación y contribuyendo a la excelencia académica de nuestra facultad. Firman atentamente el director de la Facultad de Derecho, el doctor José Antonio Soto Sotelo. De la misma manera firma la coordinadora de la Maestría en Derecho, la doctora Esmeralda Hernández Hernández, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a 9 de mayo del 2025. Del mismo modo, se le entrega el presente reconocimiento a la maestra Cecilia Narciso Gaitán como calidad de ponente en el conversatorio antes mencionado. Lleva las dos firmas de la misma manera. Del mismo modo, se le entrega el reconocimiento a la licenciada Concepción Navas Seferino como ponente en este conversatorio. Bueno, con esto concluiríamos este evento. Les agradezco su valiosa participación. Que tengan una excelente tarde a todos.
Hasta luego. Gracias al rector, Gracias. gracias al director, gracias, maestra Ceci, gracias, Concepción, gracias, director Gracias, doctor. Te Antonio, hablaste. gracias, Germán, gracias a ti, Ya sabes, compañero. amigas, Abrazo. amigos, todos, de verdad muy honrada. Les abrazo desde esta plataforma con mucho cariño y con mucho respeto siempre. Gracias. Gracias.